Estimados estudiantes, continuemos analizando las características de los sistemas ópticos utilizados en espectroscopía. En el video anterior nosotros establecimos las características generales de los selectores de longitud de onda. Para culminar este componente, vamos a definir un parámetro importante asociado a la calidad del mismo, ¿sí? La resolución de un selector de longitud de onda es un parámetro que nos indica su capacidad de dispersar la radiación. Como ya vimos en el video anterior, tanto los selectores de filtro como los de interferencia no son capaces de discriminar adecuadamente más que regiones del espectro electromagnético en la región visible, ¿sí? En cambio, un monocromador tiene componentes ópticos que le permiten dispersar la radiación en una mayor cantidad de longitudes de onda, ¿sí? Para cuantificar la resolución de un monocromador, nosotros vamos a obtener el promedio entre las dos líneas, tomando como un ejemplo de todas las varias líneas que discrimina este monocromador, vamos a escoger dos, ¿sí? Y tomaremos el promedio y lo dividiremos para la diferencia entre la longitud de onda de estas dos líneas. Mientras menor sea la diferencia entre las dos líneas que puede discriminar este monocromador, mayor será su resolución. Recordemos también que los monocromadores tenían componentes ópticos. Si el monocromador tiene un componente óptico de tipo prisma, el poder resolutorio de un prisma va a ser igual al grosor de la base de prisma multiplicado por una razón. Esta razón está en función del índice de refracción del material del prisma dividido asimismo por la diferencia de las longitudes de onda. Entonces, evidentemente, si nosotros colocamos como parámetro el índice de refracción, la resolución de un prisma va a estar asociada al material del cual está hecho. El índice de refracción depende del material que constituye este prisma. En el caso, en cambio, de las redes de difracción, ya habíamos establecido que la calidad de una red de difracción está asociada, en cambio, al número de surcos que han sido cavados en este componente óptico, ¿sí? Por consiguiente, la resolución de una red de difracción va a estar asociada a el orden de difracción, que es un parámetro óptico, multiplicado por el número de surcos. A mayor cantidad de surcos, mejor va a ser la resolución de una red de difracción. Habiendo ya establecido este parámetro de calidad, podemos continuar con los componentes de los equipos de espectroscopía óptica y uno muy importante en el cual debemos tener conocimiento, sobre todo para diseñar técnicas y para aplicar correctamente tanto para espectroscopía cuantitativa como cualitativa, son los tipos de recipientes portamuestras. En espectroscopía ultravioleta visible normalmente utilizamos celdas, dado que la medición de la absorción o emisión de radiación se hace en soluciones. Nuestro analito debe estar a una solución de concentración conocida, como nosotros ya sabemos. Entonces, la celda estándar utilizada para este tipo de aplicaciones normalmente tiene un espesor de 1 milímetro, ¿sí? Y los materiales pueden ser cuarzo, en el caso de que se quiera trabajar exclusivamente en la región ultravioleta, ¿sí? O vidrio si se quiere trabajar exclusivamente en la región del visible, ¿sí? Nosotros miramos esta imagen y vemos que la celda tiene dos lados transparentes y dos lados opacos. Normalmente nosotros manipulamos la celda, la tomamos de los lados opacos y colocamos esta región que es totalmente transparente para que por aquí atraviese la radiación. Esta región transparente no debe tener ninguna mancha, ningún defecto que pueda producir la difracción de la radiación. Asimismo, otro error que puede suceder es que yo no tenga disponibles los 4 ml de solución y la llene a la mitad. Ahí es posible que al atravesar la radiación, por el cambio entre el medio que es el aire y la solución, genere dispersión de radiación. Entonces no se aconseja utilizar las celdas a medio volumen, siempre totalmente llenas, siempre manipularlas por los lados opacos y asegurarse que los lados transparentes sean absolutamente limpios y sin ningún defecto óptico, ¿sí? Si hay pisaduras, si hay algún problema, hay que desechar las celdas, sean estas de cuarzo o de vidrio. Las celdas de plástico tienen la ventaja de que son mucho más baratas y
deben ser desechables. Yo he visto algunos laboratorios en que reciclan las celdas de plástico y eso no es conveniente porque ya en su uso pueden quedar con residuos de otra muestra, etc. Y las celdas de vidrio también se utilizan exclusivamente en la región visible, ¿sí? Esta celda que está en esta imagen tiene la ventaja que su volumen es reducido. Si ustedes se fijan, aquí se ha hecho un cavado central, ¿sí?, que permite colocar menos cantidad de muestra. No obstante, las dimensiones de esta celda son las mismas que de la celda estándar. Entonces, esto es una alternativa en el caso de que en nuestras investigaciones, en nuestro trabajo, dispongamos de poca cantidad de muestra, ¿sí? Y esta celda cilíndrica, en cambio, es una celda característica para obtener parámetros como justamente el índice de refracción o el ángulo de dispersión de la luz en polarimetría. En cambio, en la región del infrarrojo se utilizan otras técnicas para preparar la muestra, que las vamos a ver detalladamente cuando veamos este tipo de espectrometría. Solamente vamos a adelantar que compuestos como el cloruro de sodio y el bromuro de potasio permiten justamente el paso de energía en esta región y se utilizan como medios para preparar las muestras en espectroscopía infrarroja. Ahora, ya hemos logrado establecer una energía estable a las longitudes de onda características, ha atravesado nuestra muestra y se ha generado ya el fenómeno de absorción o emisión de radiación. Ahora lo importante es tener un componente que sea capaz de detectar esta corriente de fotones resultado del fenómeno de absorción o emisión de radiación. Entonces, el detector es un componente muy importante y debe tener ciertas características. En primer lugar, tiene que ser capaz de detectar la energía en un intervalo amplio de longitudes de onda, debe ser muy sensible, tiene que discriminar la señal del ruido que todos los equipos lo producen, ¿sí? Debe tener una respuesta constante y rápida y además la señal tiene que ser directamente proporcional a la radiación que está incidiendo en el detector. Aquí está un esquema muy general de un detector de tipo fototubo en el cual justamente los rayos, la corriente de fotones emitida luego de haber atravesado la muestra, se libera en el polo positivo de este detector y se amplifica justamente en este polo hasta llegar a un sistema de detección por diferencia de potencial, ¿sí? Otro tipo de detector se conoce como detector de fotones. En este también el fenómeno es similar. El fotón ingresa a este detector y se va amplificando justamente en este juego, en este set de superficies tipo dinodos. Entonces estas van a amplificar proporcionalmente la corriente de fotones hasta que sea capaz de generar una lectura que permita traducir justamente la absorción en nuestro dato que necesitamos para el análisis, ¿sí? Entonces, los fotones emitidos desarrollan fotocorriente o aumentan la conductividad eléctrica de un material. En el caso de la espectroscopía infrarroja, como nosotros tenemos un fenómeno que está asociado a otra región del espectro electromagnético que no permite justamente la generación de chorros de fotones, ¿sí? Aquí la absorción de energía se detecta en forma de calor, ¿sí? Entonces, para resumir, aquí tenemos este cuadro donde están todos los detectores. Los de tipo fototubos van a trabajar en la región del ultravioleta visible, ¿sí? Y pueden ser los que estamos revisando aquí: fototubos, fotomultiplicadores, fotodiodos o celdas fotoconductores. En cambio, los detectores térmicos van a ser de termocuplas o termopares, volómetros, celdas neumáticas o celdas piroeléctricas, y como pueden ver, los rangos de longitudes de onda son mayores, es decir, corresponden al infrarrojo. El último paso que nosotros necesitamos es que esta señal amplificada se transforme en una señal que permita interpretar el fenómeno de absorción o emisión, ¿sí? Entonces, evidentemente, los lectores nos van a decir cuánta energía ha sido absorbida o emitida por nuestra muestra.
¿sí? En el caso de los equipos de espectroscopía ultravioleta visible, los lectores pueden ser incluso, como vimos en el primer video del equipo tan clásico, el Spectronic 20, puede ser un sistema como el que estamos viendo en esta imagen con una aguja que se detenga justamente en el punto donde se marque la absorbancia o la transmitancia correspondiente. O puede ser un display que me dé la lectura, ¿sí? Y esto me permite pues saber cuánta absorbancia o cuánta transmitancia genera el analito de interés, ¿sí? Y también existe una salida gráfica en el caso de la espectroscopía infrarroja y de la ultravioleta también, si es el caso de nuestro interés, podemos generar un espectro que nos va a dar mucha información en el caso de la infrarroja de grupos funcionales de las moléculas y en el caso de la ultravioleta del máximo de absorción de nuestro analito, ¿sí? Por último, vamos a hacer una discriminación entre dos tipos de óptica que se pueden generar en los equipos de espectroscopía ultravioleta visible, ¿sí? Está la óptica monohaz versus la óptica de doble haz. Si ustedes recuerdan, al iniciar el video 1, nosotros habíamos visto un esquema de un equipo monohaz. Y justamente los equipos monohaz se caracterizan porque la lámpara emite una sola corriente, un solo haz de luz, ¿verdad?, que incide en la muestra. Este diseño de equipos normalmente se utiliza para los métodos de emisión, ¿sí? Entonces, el haz de luz incide directamente en la muestra, ¿sí? En cambio, la óptica doble haz tiene una característica importante. La radiación va a dividirse en dos haces, ¿sí? Un haz va a ir directamente a la muestra y otro haz va a ir a un componente que se conoce como celda de referencia, ¿sí? Aquí hay que establecer algo muy importante. La celda de muestra y la celda de referencia tienen que ser exactamente iguales. Si yo tengo un equipo de doble haz, tengo dos receptáculos para muestras. Uno va a ser atravesado justamente por el haz de muestra y el haz de referencia tengo que colocar en los dos la misma celda de la misma marca exactamente iguales para que no haya diferencias por temas de construcción de las celdas, ¿sí? Y en una de las celdas, va a ir la muestra obviamente y en otra va a ir el solvente en el cual yo diluí la muestra, ¿sí? Entonces, la ventaja de este tipo de sistema es que al hacer atravesar justamente, al dividir este haz de luz en estos dos componentes, cualquier perturbación de la radiación va a ser balanceado, digamos así, por este sistema de doble irradiación. Entonces, al combinar nuevamente estos dos haces de luz, van a pasar al detector y al equipo que me va a dar la lectura. Entonces, evidentemente, cualquier variación de intensidad de la luz, cualquier problema de inestabilidad va a ser corregido en un sistema de doble haz. Nosotros tenemos en el laboratorio de análisis instrumental un equipo de doble haz que cuando estemos juntos lo vamos a trabajar y ustedes van a ver estas características de este equipo. Yo les agradezco mucho su atención y estamos en contacto para desarrollar más actividades en este curso. Que tengan ustedes un excelente día. Gracias.